Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al doctor Víctor Turbí. Y por supuesto, si tenemos tan buena compañía es porque vamos a hablar de temas jurídicos y con una persona que es un estudioso permanente de estos temas. Así que, doctor, gracias por estar con nosotros y bienvenido al repaso nuevamente. Buenas, hermano, y buenas a los amigos televidentes y radioescucha. Así que placer inmenso para mí. Doctor, esta semana nosotros vimos la rendición de cuentas de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Ella se despide de esa función después de 4 años. Recordemos que hubo muchas expectativas durante su mandato. Primero el anuncio de que era una Procuraduría independiente, los casos de corrupción, las críticas a la prisión preventiva que mucha gente ha hecho. Ella se despide diciendo que ella, bueno, se va con la mente tranquila, no ha hecho más que cumplir con la ley y tratar de hacer una buena administración de justicia. ¿Cómo usted evalúa estos 4 años de Procuraduría? Bueno, en honor a la verdad, quizás los hechos son los que podrían derivar en un resultado que estaría sujeto a cada uno de nosotros poder tener una idea de cómo ha sido la gestión. Pero en sentido general, pudiésemos decir que pienso que en América Latina no ha dado resultado ninguna gestión de Procuraduría o Fiscalía en algunos casos que solamente se ocupe de la persecución, porque hay una parte que es de la prevención y hay otra parte que es de la estructuración de la política pública contra la criminalidad, como lo establece en nuestro caso el artículo 169 de la Constitución. Y he visto en estos 4 años que ambos aspectos mencionados últimamente han carecido de un accionar. De todas maneras, sería bueno preguntarnos qué ha hecho la Procuraduría General de la República en estos 4 años en el ámbito del sistema penitenciario. Es una pregunta que la dejo en el aire. ¿Qué ha hecho en el ámbito interno en cuanto a concursos para el fortalecimiento de esa institución? ¿Qué ha hecho en el ámbito de la persecución y esa estructuración de política pública de Estado? Yo pienso que en sentido general, quizá más adelante, sin mucha pasión, pues nos tendríamos que hacer ya una idea más clara de lo que ha sido esta gestión. ¿Cuál sería el perfil para sustituir a Miriam Germán? Porque recordemos que ella ha dicho que solamente se queda, bueno, termina ahora el 16 de agosto, este periodo y punto. Y se barajan algunos nombres, no lo vamos a mencionar aquí, por supuesto, porque eso entraría dentro del campo de la especulación y no estamos para eso, pero ¿cuál sería el perfil para corregir esos puntos que pudieron hacerse mejor en la Procuraduría General pasada? Bueno, yo entiendo que en sentido general, un procurador o procuradora general de la República, un primer elemento que tiene que tener, y no es que lo que hemos tenido no lo han tenido, es que sea una persona íntegra. Eso en primer lugar. Y obviamente condiciones y cualidades para desempeñar ese cargo. Un cargo que a decir es de lo más importante del país. Tenemos que entender que la Procuraduría, el Procurador General de la República, podría investigar desde el funcionario de más mínimo nivel hasta el presidente de la República. Sí. Entonces, es una función de que el procurador tiene que tener el carácter, las condiciones, pero además la valentía para poder llevar a cabo cualquier acción que tenga que enfrentar. Pero además hay que decir, y esto de manera objetiva y de manera honesta, que si un procurador que se designe allí no cuenta con la colaboración del Poder Ejecutivo, independientemente de que se pueda, digamos, designar con más independencia, pues no tendrá un futuro, digamos, positivo, porque todas las políticas públicas de Estado que tiene que llevar a cabo esa Procuraduría tiene que ser en colaboración con el Poder Ejecutivo, por lo menos colaborar, pero asimismo en el ámbito económico. Si el Poder Ejecutivo no asigna el presupuesto correspondiente a esa entidad, no vale que sea independiente.
No vale que se haga constar en una constitución. No vale que la persona tenga condiciones y cualidades. Sencillamente será una procuraduría que estaría limitada y sujeta al caos. Porque, por ejemplo, el sistema penitenciario, ¿qué se puede hacer que no sea en colaboración del Poder Ejecutivo? Nada. Nada, absolutamente. Sí se podría planificar, indicar, identificar los criterios a seguir en ese modelo, pero sin ello no es posible. Entonces, cuando escuchamos a veces el Poder Ejecutivo hablando de la independencia del Ministerio Público, no es posible si no colabora en estos elementos. Doctor, también en esta semana llegamos al final de la legislatura, pasado 26 de julio. La próxima ya se inicia el 16 de agosto y bueno, coincide con la juramentación del presidente de la República y la vicepresidenta y la asunción de los nuevos legisladores. Pero nos quedamos sin Código Penal. ¿Qué le parece? Bueno, es lamentable de verdad, porque estamos hablando de una herramienta jurídica con una importancia fundamental, que la que tenemos actualmente data de 1884. Increíble. Penoso y vergonzoso. Eso es lo que la sociedad dominicana demanda en los actuales momentos. El delito, el crimen nacional e internacional. Obviamente que esto no estaría sujeto a discusión. Y hay que decir que el Congreso Nacional, pienso que en los últimos 26 años aproximadamente, ha aprobado 3 anteproyectos de Código Penal. 3. Sin embargo, hoy no tenemos un Código Penal. Lo aprobó primeramente en el 2006, como consecuencia de una comisión que se designó en el 97, que la presidió el jurisconsulto y buen recordado Artanán Pérez Méndez, y que la complementaban otros juristas. Ese anteproyecto fue sancionado, aprobado por el Congreso en el 2006. El Poder Ejecutivo en ese entonces, presidido por el expresidente Fernández, lo observó, sí, en virtud de que habían unas situaciones que debieron ser reguladas por el Código Procesal Penal y que el Código pues tenía en ese momento el control y otras situaciones. Posteriormente lo volvió a aprobar, a sancionar el Congreso Nacional en el año 2013. Y entonces ahí fue observado por el expresidente Danilo Medina. Ya ahí entró lo que son las 3 causales, que se aspiraba que fueran incorporadas. Entonces, nuevamente va al Congreso Nacional. El Congreso en el año 2014 lo sanciona, lo aprobó de nuevo. Y cuando lo aprueba, el Poder Ejecutivo lo promulgó, que de ello se derivó la ley 550-14. Entonces, en su parte infine, entraba en vigencia en un año posterior a su promulgación y publicación. Sin embargo, fue cuestionado, impugnado jurídicamente ante el Tribunal Constitucional y este lo anuló. Anuló la ley, por vía de consecuencia, el código. Un sinnúmero de elementos entre los cuales estaba una falla de técnica legislativa, es decir, procedimientos que no se llevaron a cabo en el Congreso Nacional y que son propios del ámbito legislativo, también en lo parlamentario. Pero esa es la verdad. Ahora tenemos pero obviamente tiene muchos entuertos. Un sinnúmero de entuertos, que ese no es el código, obviamente, que merece una sociedad como esta en estos tiempos. Y que aspiramos, obviamente, que ya en el día de hoy parecería que la Cámara de Diputados pues no lo va a aprobar tal y como vino del Senado de la República, lo que implica que de hacerle algunas modificaciones pues tendría que regresar al Senado de la República, y ya en esta legislatura por lo menos no pasa. No, ya no. Pero ¿no es mucho mejor un código, pese a que tenga entuertos y que tenga algunas falencias, que pueda mejorarse en el tiempo, porque toda obra humana se puede mejorar, que lo que tenemos hoy? Porque ahora tenemos ciberdelito, que este código no contempla, sicariato, que este código no contempla, y un largo etcétera.
Es cierto, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero observamos que cuál es la limitante o cuál es el elemento para que no podamos sacar un código por lo menos que tenga un valor de 90 y no un código en estos momentos que tiene un valor de 70. ¿Cómo es posible que en puro siglo XXI el Congreso Nacional le salga a esta sociedad con un código que exime de responsabilidad penal lo que es al Estado, lo que son a los ayuntamientos, lo que son a la iglesia? Es inaudito esto, ¿eh? Y otros temas que bien se pudieran regular, pero al fin y al cabo yo pienso que la clase política dominicana no ha sido responsable, porque si bien es cierto que decimos el Congreso Nacional es responsable, y ciertamente lo es así desde el punto de vista constitucional y de su rol como legisladores. Ahora, esos que están ahí son políticos y pertenecen a parcelas políticas. Sí, claro. Entonces, las cúpulas de los partidos políticos deben tomar esto en serio y darnos un código que podamos avanzar, porque si no, la cuestión de la delincuencia, del crimen y la política pública de Estado que estamos llevando hoy para enfrentar esos graves delitos no será suficiente. No lo será, por más que nos empeñemos. Doctor, se acerca la segunda juramentación del presidente Abinader, 16 de agosto, Teatro Nacional. ¿Qué le parece mover la Asamblea Nacional al Teatro Nacional por un tema de espacio? Obviamente que yo soy una persona que, digamos, no soy conservador. Entiendo que quizá uno aspiraría a que sea en la sede principal, en el Congreso. Sin embargo, hay que recordar que el poder tiene simbología, el poder tiene solemnidad, y que en la medida en que son respetadas en esa misma medida, pues los poderes públicos dan señales. ¿Cuál es la necesidad de hacer una juramentación al primer mandatario de la nación en un lugar como el Teatro Nacional, que si bien es cierto que es el núcleo de la cultura, la literatura, no es menos cierto que también es el espacio para la comedia? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Es cierto que la Constitución, el texto constitucional, dice que será ante la Asamblea Nacional. Es cierto eso. Ahora, como no se hace referencia respecto de la sede, entonces tenemos que ver el reglamento de lo que es la Asamblea Nacional. Y dice de manera clara que lo será en el lugar del Congreso. Entonces no veo cuál es la necesidad de entrar en un conflicto y tomar como marco de referencia algunas otras juramentaciones que hemos tenido, como la de Camaño y el profesor Juan Bosch. La de Camaño fue en otro contexto histórico y en otra coyuntura. La del profesor Juan Bosch fue en el Palacio Nacional, lo cual mantenía la simbología del poder. De todas maneras, pienso que es un error y vamos a ver lo que pasa, porque al parecer ya está ratificado y lo será allí. Sí, fue aprobado por la Asamblea Nacional en un reglamento en su reunión el pasado jueves. Finalmente, doctor, ¿con cuáles expectativas llega a este segundo periodo el presidente Abinader? En honor a la verdad, sin escuchar o sin vernos el país, no sé con cuál. Porque en estos 4 años, si vemos solamente en 3 renglones, no sabríamos decirle. Por ejemplo, en el área de la educación, ¿qué puede exhibir este gobierno? No lo veo, teniendo todo el dinero del mundo. En el área de la salud, se están haciendo intentos para una atención primaria, intentos a 4 años. Es más, en el área de la Policía Nacional, ahora se designó una nueva comisión para trabajar en un anteproyecto para modificar la 590 respecto a la ley orgánica de la Policía Nacional. Y la comisión que se designó iniciando este gobierno. O sea que así andamos. Y si tomamos esto como marco de referencia, mis expectativas no son muchas, porque en el ámbito de la planificación, el criterio, la visión, no la veo. De manera sencilla, fíjese a ver los medios de comunicación, cuántas información le sirve el gobierno dominicano desde el Palacio Nacional.
solamente en una rueda de prensa, pero no que los funcionarios pueden ni siquiera ir a los programas de televisión a emitir tales o cuales criterios. Por vía de consecuencia, no me gusta ser pesimista, siendo realista, pero no veo en qué contexto se va a seguir manejando este gobierno cuando su norte ha sido los empréstitos. Bueno, me hubiera gustado terminar con esa nota, pero el tiempo se nos termina. Así es. que el doctor Víctor Turbí ha estado con nosotros y como siempre es importante compartir con él estas reflexiones jurídicas breves, pero muy profundas. Así que doctor, gracias por habernos acompañado y ustedes no se muevan que todavía queda más de El Repaso.